Dios les bendiga una vez más. Estamos por aquí. Queremos invitarle a la opción de abajo y que te suscriba. Y Dios le bendiga, que la paz esté cubriendo a toda tu familia, a toda tu casa y en todo tu lugar. Alabado sea Cristo, de una forma muy especial. Hoy tenemos un mensaje que nos va a bendecir a todos nosotros de una forma especial. Le habla tu hermano Doctor Larami, Ascensión de la Comunidad de Caridad. Cristo nos ha hecho pecador. Cristo nos ha hecho pecador. Este mensaje será episcopalmente obispado por este Señor que está aquí. Alabado sea Cristo de una forma muy especial. Alabado. Eh, Hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es tiempo de las cuaremas, de las diáporas. Vamos camino ya a las cuaremas. Debemos velar hasta el anochecer en vigilia pascual, en la ordenación de los ancianos como jefe del clan que son, y como encabezan toda la vigilia que se va a hacer en esta semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos dirigidos con ese poder sagrado. Y hoy vamos a hacer referencia a la cuarta vigilia del anochecer. Velar en la cuarta vigilia del anochecer. Debemos velar y hacer orar, ayunar, hacer silicio y hacer todos esos rituales que siempre se hacen en esta semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, una semana de bendición. Entonces, en esta cuarta vigilia, vamos nosotros hasta el anochecer a hacer ese sacrificio que debemos hacer y que el poder sagrado nos vaya cubriendo en toda esta jornada que vayamos a hacer en esta semana. Alabado sea Cristo. En esta diáspora y en este diario vivir de estos meses, vamos caminos a las cuaresmas pascual. Hacemos una jornada de exigencia social. Nosotros hacemos una jornada de exigencia social de lo que es el fundamento del Santo Evangelio. Y hoy hacemos referencia a lo que es la formación humana, integral, social y de la vida religiosa, donde distinguimos lo santo de lo profano, donde distinguimos lo santo de lo profano, ya que vamos camino a las cuaresmas. Entonces, esto es parte de esta jornada que hacemos en este mes, y es parte del fundamento del Santo Evangelio, donde hacemos referencia a la formación social, a la vida integral, a la vida religiosa, y que debemos hacer distinción de lo que es lo santo de lo profano, hacer distinción de lo santo de lo profano. Entonces, en toda este encabezamiento que llevamos de los ancianos como jefe del clan, en este encabezamiento, en esta cuarta vigilia pascual, nosotros velamos, oramos hasta el anochecer y hacemos oración, ayuno, silicio, y en estos rituales nos preparamos porque ya vamos camino a la Pascua. Vamos camino a la Pascua y encabezamos en este rito, nos encabezamos y nos encomendamos a ese poder sagrado de los fieles, de los santos, de los feligentes, y como jefe del clan de la obispalidad y de la episcopalidad de los 12 ancianos que están como fieles orando y ayunando en esa ceremonia pascual. Alabado sea Cristo. En toda esta jornada hacemos la exigencia a la vida social, a la vida integral, a la vida religiosa, a la formación y a lo que es distinguir lo santo de lo profano, distinguir lo santo de lo profano. Como ejemplos, separando el altar de los profanos al lugar sagrado o al lugar santo, de separándonos del mar como de la idolatría, de la fornicación, del ocultismo y del adulterio. Nos separamos de todas esas barbaridades y de toda esa mediocridad y nos consagramos ese día a Dios haciéndole ceremonia pascual al Señor, porque es una semana donde nosotros debemos regocijarnos
en el Señor, regocijarnos en el Señor, regocijarnos siempre en el Señor, como dice el apóstol San Pablo. Regocijaos siempre en el Señor, os digo, regocijaos siempre en Él. Alabado. Entonces, referencia a toda esa formación humana, integral, social, de la vida religiosa, entonces decimos distinción de lo que es lo santo de los profanos y de lo sagrado, de lo que es el ocultismo, la idolatría, la fornicación. Hacemos referencia a todo eso. Entonces nosotros podemos convivir, nosotros no podemos convivir en dos aguas, sino separando lo limpio de lo sucio. Separando lo limpio de lo sucio, no podemos convivir en esas dos aguas. Y hacemos referencia al sacerdote Ezequiel. El sacerdote Ezequiel, un sacerdote de oficio, un sacerdote que proclamaba la vivencia de lo que era el camino pascual que se aproximaba en aquellas diásporas que Ezequiel elegía. Dios lo eligió como sacerdote para distinguir lo santo de los profanos. En esa diáspora Dios eligió a Ezequiel como un santo sacerdote. ¿Para qué? Para consagrar al alzar y distinguir lo santo de lo profano. Aquí vemos en Ezequiel 44:23. Ezequiel 44:23 dice, el deber del sacerdote en el sacramento del altar debe enseñar a mi pueblo a hacer diferencia entre los santos y los profanos, y enseñar a discernir entre lo limpio, lo sucio y lo impuro, y deber enseñarles a juzgar con justo juicio y ser santo en toda vuestra manera de vivir. Y ser santo en toda vuestra manera de vivir. En esa diáspora, Dios, en el oficio sacerdotal de sacerdote, santo sacerdote Ezequiel, Dios lo consagra en el sacramento del altar. Y Dios le hace un anuncio a Ezequiel que llame a su pueblo a la santidad y que distinga lo santo de los profanos y que nos enseñe a discernir los puros de lo limpio y de los sucios. Y Dios le hace referencia a Ezequiel que juzgue con justo juicio en el lugar sagrado, identificando lo santo de los profanos. Y dice que sea santo en toda vuestra manera de vivir. Que el sacerdote Ezequiel en el sacramento sea santo en toda vuestra manera de vivir, que le dé ejemplos a la comunidad. Entonces, en esa era de esa diáspora, Dios en esa vocación llama a Ezequiel para que Ezequiel sea el vocacionalista de la comunidad y que lleve a la comunidad a la santidad, que distingue lo santo de los profanos. Y ahí Dios hace referencia a Ezequiel y que Ezequiel distinga lo limpio de lo sucio y de lo impuros, que haga referencia y que el pueblo también camine y haga referencia de lo que es lo limpio y lo puro y lo santo y lo que es lo inmundo y lo profano también. Entonces, hacer diferencia en todo eso y que Ezequiel, santo sacerdote Ezequiel, que juzgue con justo juicio y que sea santo en toda vuestra manera de vivir. Esa es la vocación que Dios le llama a Ezequiel. Entonces, el santo sacerdote Ezequiel fue un sacerdote consagrado a esa misión, consagrado a esa misión, a una misión de paz, a una misión de pureza, a una misión de consagración a Dios. Y Ezequiel le hace esa convocatoria y ese llamamiento a toda la comunidad a que conviva con esos. Alabado sea Cristo. Entonces, aquí vemos una referencia en el Salmo 24, verso 3 y verso 4. Aquí vemos una referencia que Dios llama y le hace a toda la obispalidad y a toda la comunidad y al clan de la obispalidad sacerdotal. Le hace esa vocación, ese llamado a todo. Dice el Salmo 24, verso 3 y verso 4, dice: ¿quién subirá al monte santo y quién estará en su lugar santísimo? El limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su arma a cosa vana, ni ha jurado con engaño en su arma, A todo el clan de los jefes de los ancianos y la obispalidad, esos 12 episcopales que estaban al servicio de toda esa obispalidad, que iban
en esa diáspora vigilia de la cuarta vigilia pascual, iban a velar hasta el anochecer. Iban a hacer ese sacramento para que esté consagrado a Dios. Ellos siempre recitaban el Salmo 24, verso 3, dice: ¿y quién subirá al monte santo? ¿Y quién subirá a su lugar santísimo? El limpio de mano y puro de corazón, el que no levado su arma a cosa vana, ni ha jurado con engaño en su arma. Alabado sea Cristo. Entonces, ese salmo debemos recitarlo en lo que es la cuarta vigilia pascual, en lo que hacemos hasta el anochecer. Vamos a suponer, de las 3 de la mañana, quizá empecemos camino a esta vigilia pascual, empecemos hasta el anochecer, hasta las 5 de la mañana, en sacrificio a Dios. Y cumpliéndole este voto a Dios de sacrificio con toda la obispalidad, para que nosotros sufrimos y padezcamos con Cristo esa cruz de padecimiento en esa vigilia pascual. Porque esta pasión de Cristo nos revela todo el sufrimiento de Cristo, y que también los sacerdotes tenían que sufrir juntos y padecer junto con Cristo en esta vigilia pascual, de lo que es los 12 ancianos de la obispalidad episcopal. Entonces hacemos referencia a este salmo. ¿Quién subirá al lugar santo? ¿Y quién estará en su lugar santísimo? El limpio de mano y puro de corazón, es que no ha elevado su arma a cosa vana, ni ha jurado con engaño en su arma. Alabado sea Cristo. Entonces, nosotros tenemos que presentarnos ese día consagrado a Dios y distinguir lo santo de lo profano, como el Señor nos ha ordenado y como el Señor nos ha mandado. Alabado sea Cristo. Todos los jefes del clan encabezaban esa cuarta vigilia hasta el anochecer, hasta las 5 de la mañana, en sacrificio a Dios. Así es que debemos padecer en sacrificio a Dios. Toda la obispalidad lo hacían. Entonces, aquí vamos a recitar un texto bíblico que Dios era celoso. Dios era celoso y la ira de Dios consumió a muchos por no distinguir lo santo de lo profano. Dios consumió a muchos. Aquí vemos en Éxodo 25, dice la Escritura, Éxodo 25 dice: Jehová ordenó a Moisés que no se incline ni hará servicio a la idolatría ni al ocultismo, porque Jehová su Dios era fuerte y celoso, que visita la maldad de su pueblo hasta la tercera y cuarta generación, y aborrece el pecado de su pueblo. Jehová visita la tercera y la cuarta generación, y aborrece el pecado de su pueblo. Dios manda a Moisés que no se incline a la idolatría ni a los dioses paganos, ni haga ocultismo, ni a los dioses, ni a Baal, ni a nada. Entonces, Dios le ordena a Moisés y manda a Moisés. Entonces, en esta cuarta vigilia, hasta la anochecer, nosotros velamos, haciendo memoria a todos estos rituales, a todo este servicio pagano que se hacía, que debemos hacer memoria a toda esa referencia que Dios hizo a Moisés, cuando mandó a Moisés que no le haga culto a dioses paganos, ni se incline a ellos, ni a la idolatría, ni al ocultismo. Entonces hacemos referencia a todo eso, porque el celo de Dios nos puede consumir en el altar. Alabado sea Cristo. El celo de Dios nos puede consumir en el altar. Entonces Jehová nos visita a nosotros en la tercera y cuarta generación y aborrece nuestro pecado. Entonces nosotros, de tradición en tradición, vamos velando camino a la vigilia pascual, a la cuarta vigilia pascual. Vamos velando y haciendo estos ritos desde generación en generación hasta la tercera y cuarta generación. Hacemos este servicio y lo vamos a dejar por tradiciones a todos los feligreses de la iglesia. Alabado sea Cristo. Pero aquí vemos referencia a que Jehová mandó a Moisés a ordenarles que no te rinda ninguno culto de esos rituales de los dioses paganos que se inclinaba. Y Jehová manda a Moisés, y dice en número 25, verso 1, verso 2, verso 3, verso 4, dice, moraba Israel en Sitín, y acudió a los cultos profanos de Baal Peor, y empezó a fornicar con la hija de Moab en todos los ritos de su cultismo, en cual invitaba a pueblos
a los sacrificios de sus dioses para adorarles, y la ira del furor de Dios lo consumió a las 12 del mediodía por profanar el altar de Dios, por profanar el altar de Dios. Ahí vemos el número 25, 1, 2, 3, 4. Vemos ahí que moraba Israel en Sitín. Y dice que moraba Israel en Sitín y acudió a los cultos profanos. Dice de Baal Peor. Baal Peor era un dios que lo adoraban en aquellos tiempos. Se devolvieron del camino de Jehová y empezaron a adorar a Baal Peor. Y dice que empezaron a fornicar con las hijas de Moab, con las hijas de Moab en todos sus rituales y su cultismo, y invitaban al pueblo a que le hagan sacrificio a esos dioses, invitaban al pueblo a que le hagan sacrificio a esos dioses. Y dice, para adorarlo, y la ira del furor de Dios lo consumió a las 12 del mediodía, dice, por profanar el altar sagrado de Dios, por profanar el altar sagrado de Dios. Es decir, que nosotros que vamos camino a esta vigilia pascual, tenemos que hacer memoria y referencia a todo esto de ser diferencia de los santos a los profanos, hacer diferencia entre los santos y los profanos. Hacer diferencia entre los santos y los profanos. Entonces, ¿para qué? Para no ser consumidos por Dios y velar en ayuno, oración y sacrificio en esta cuarta vigilia hasta el anochecer, hasta las 5 de la mañana, velar y sentir el dolor de la pasión de Cristo como Cristo la sintió, para que Dios no nos venga a consumir ese día y el celo divino de la ira de Dios no nos venga a consumir y arrastrarnos ese día. ¿Por qué? Porque es un día consagrado a Dios y es un día santo donde no podemos hacer la idolatría ni a cultos profanos paganos de Dios, sino contribuir con la santidad a Dios, que a eso es que Dios nos llama y Dios nos encamina. Alabado sea Cristo. Entonces, el celo divino de Dios aborrece la contaminación en el altar. El celo divino de Dios aborrece la contaminación en el altar. Alabado sea Cristo, lo aborrece. Y ya eso fue predicho desde un futuro, como lo predijo el santo profeta Daniel. Alabado sea Cristo. En Mateo 24:15 dice: por tanto, cuando veas la abominación desolada en los lugares altos, santo y altísimo, que nos habló el santo profeta Daniel, huyan de ahí a otro lugar o a otra ciudad, porque ahí viene el vituperio mortal de la ira y del furor de Dios. Ahí viene el vituperio mortal de la ira y el furor de Dios. Corran, dijo el profeta Daniel. Corran. En Mateo 24:15 dice: corran, huyan de ahí. Huyan de ahí. Cuando vean la abominación desolada en el lugar santo y santísimo, y en ese lugar alto, cuando vean, corran de ahí, dice el profeta Daniel. Porque en ese lugar santo el vituperio de la mortalidad de Jehová vendrá sobre ellos y lo consumirá a todo por causa del pecado. Cuando Daniel, el santo profeta Daniel, dice esa desolación depravada en el altar, no está hablando de otro lugar, está hablando del altar. Está hablando del altar. Y a eso, yo le hago una convocación, un llamado mundial a todos, a que distingamos los santos de los profanos, para que la ira y el furor de Dios no nos venga a consumir en el altar. Alabado sea Cristo. Alabado sea Cristo. No nos venga a consumir el furor de la ira de Jehová. Entonces, en Hebreo 12:29, aquí vemos, en Hebreo 12:29, aquí vemos: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dice Hebreo que nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreo 12:29. Nuestro Dios es fuego consumidor. Por eso tenemos que hacer distinción de lo santo a lo profano. Hacer distinción de lo santo a lo profano. ¿Para qué Dios no nos venga a consumir en el altar? Y el santo sacerdote Ezequiel nos revela en 43, verso 23,
que distingamos los santos de los profanos y que designamos entre lo puro, lo impuro, lo limpio y lo sucio. Distingamos de eso. Alabado sea Cristo. Pero en toda esta vigilia, en esta cuarta vigilia pascual, que la hacemos en el anochecer y velamos y oramos y ayunamos, nosotros siempre recitamos la paz de Dios y llamamos a la comunidad que debemos seguir la paz con toda la santidad. Y dice, y no habla, seguir la paz con toda la santidad no habla de la salvación. Seguir con la paz con toda la santidad no habla de la salvación y de distinguir lo santo de lo profano a lo sagrado. Eso no habla de seguir la paz con toda la santidad. Eso no habla, como dice Hebreos 12:14, seguir la paz con toda la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la cual nadie verá al Señor. Alabado sea Cristo. En esta cuarta vigilia recitamos este texto bíblico que debemos seguir la paz con toda la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y la palabra seguir la paz con toda la santidad no habla de la salvación y no habla de distinguir lo santo de los profanos, distinguir lo santo de los profanos y a lo sagrado. Alabado sea Cristo. Pero aquí vemos en Primera de Pedro 1:16, Primera de Pedro 1:16 dice, porque Cristo está, ser santo porque yo soy santo. Y dice Pedro 1:15, si no con aquel que os nos llamó a ser santo, también nosotros ser santo, nosotros en toda vuestra manera de vivir. Vosotros ser santo en toda vuestra manera de vivir. Porque Cristo está, ser santo porque yo soy santo, sino como aquel que nos llamó a ser santo, también en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir, distinguiendo los santos de los profanos. Distinguiendo los santos de lo profano, distinguiendo los santos de lo profano a los lugares sagrados. Yo siempre tengo un rincón sagrado, un rincón santo, a donde me voy a consagrar al Señor toda la noche. Alabado sea Cristo. ¿Para qué? Para que Dios vea mi sacrificio y para que vea que yo estoy padeciendo junto a Cristo Jesús. Alabado sea Cristo. Alabado sea Cristo. Pero el hombre de por sí tiene una contaminación pecaminosa. El hombre de por sí arrastra el pecado y en esa naturaleza del pecado el hombre siempre arrastra el pecado. Lo dice Marcos 7:21. Marcos 7:21 dice, porque dentro del corazón del hombre está una naturaleza pecaminosa y los malos pensamientos como la idolatría, el ocultismo, la soberbia y la mediocridad. Está dentro del corazón del hombre. Pero ahí más para abajo dice Marcos 7:23, toda esta maldad y mediocridad sale dentro del corazón del hombre y contamina al hombre. El ocultismo, la idolatría, la inmundicia, la impureza, la suciedad, el pecado, la idolatría, la lascivia, la fornicación, el adulterio, la lascivia, todo ese vituperio está en el corazón arraigado del hombre. El hombre nace con esa naturaleza. Entonces nosotros debemos ser santos en toda vuestra manera de vivir, consagrarnos a Dios, presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, como lo dice Romanos 12:1. Presentar todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu en sacrificio vivo. Y como lo dice Mateo 24, dice que debemos tomar nuestra cruz y ser en sacrificio vivo y presentarnos ante el Señor. Porque mora toda esta mediocridad y toda esta contaminación pecaminosa en el hombre. Alabado sea Cristo. Pero Proverbios 28:13 dice, el justo que incumbre su pecado no prosperarás, mas el que lo confiesa y se aparta de él alcanzará misericordia, y el que no lo confiese no prosperará. Y el que no lo confiese no prosperará. El que incumbre su pecado. El hombre de por sí es pecador. Y si el hombre incumbre su pecado y no lo confiesa, no prosperará. Pero el que lo confiesa prosperará y alcanzará misericordia de Jehová.
Cada día debemos presentarnos al Señor, presentar nuestro pecado y presentárselo al Señor en sacrificio vivo, todo vuestro ser, vuestra alma, vuestro cuerpo y vuestro espíritu, en sacrificio vivo, presentárselo al Señor, alabado. Y no debemos encumbrir nuestro pecado. Si lo encumbrimos o lo escondimos, no prosperaremos ni alcanzaremos misericordia del Señor, que es lo que dice la Sagrada Escritura. Alabado sea Cristo. Entonces, Job 14:4 dice: ¿quién hará limpio a los inmundos? Dios, que lo hace caminar en camino de recto. ¿Quién hará limpios al inmundo? Dios, que lo hace caminar en camino de recto. Dios lo limpiará, no nosotros mismos, Dios, y nosotros presentarnos ante Dios en sacrificio vivo. Como nosotros vamos en esta jornada que vamos camino a las Cuaresmas Pascual, en esta jornada nos presentamos en sacrificio vivo ante el Señor. Y hasta el anochecer velando, hasta llegar a las 5 de la mañana en sacrificio al Señor con toda la hospitalidad de los fieles. Y hacemos ese servicio para consagrarnos al Señor y para darle bienvenida a esta semana y a esta jornada de Semana Santa de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Cristo. Entonces aquí vemos en Primera de Pedro 1:22, Primera de Pedro 1:22 dice Pedro dice que Dios vislumbra vuestra alma y la santificó con amor puro mediante la verdad sin fingimiento. Mediante la verdad sin fingimiento. ¿Dios qué? Pedro nos dice que Dios qué vislumbró vuestra alma y la santificó con amor puro mediante la verdad sin fingimiento. Mediante la verdad sin fingimiento. Dios vislumbró nuestra alma y la santificó mediante la verdad sin fingimiento, con corazón puros. Corazón puros. Pero Romanos 12:21 nos dice, no sea vencido de los malos, sino vence el mal con el bien. No sea vencido de los malos, sino vence el mal con el bien. ¿Cómo con el bien? Así, practicando el bien, haciendo obra de bondad, obra bondadosa, sacrificándote a Dios, presentando tu cuerpo, alma, ser en sacrificio vivo, presentándote a Dios, haciendo obra de caridad. Así tú vas a vencer el mal cada día, sacrificándose. Entonces, en toda esta cuarta vigilia que hacemos, la obispalidad de la episcopalidad de los ancianos, le damos bienvenida a esta semana pascual con este sacramento de la fe. Y nos apoderamos del poder sagrado de Dios, que en esta cuarta vigilia hasta el anochecer nos venga a cubrirnos. Y todos los jefes del clan que encabezan esta cuarta vigilia, le damos bienvenida a que siempre se presente sacrificio vivo ante Dios, puro, santo, sin profanar el templo, sin no presentarse santo ante Dios, sin profanar el templo, sino también presentándose a Dios en sacrificio vivo, porque esta diáspora que estamos viviendo es una diáspora muy pecaminosa y tenemos que darle ejemplo a la comunidad de que debemos distinguir lo santo de lo profano. Dios les bendiga, Dios les guarde, que la paz y la misericordia de Dios los esté amparando de una forma muy especial. Lo invitamos a que vaya a la opción de abajo, comente, publique, y estamos todos pendientes de tu comentario. Lo invitamos a que nos ayude a predicar este evangelio por todas partes, dándole like y suscribiéndolo y publicando este video para que así esté llegando a las demás personas. Dios les bendiga.